El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Familia querida, feliz y bendecido viernes 9 de junio y les traigo la alegría del Evangelio para este día y está tomado del capítulo 12, versículo 35 al 37 del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo dicen los letrados que el Mesías es hijo de David? Y el mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La gente, que era mucha, disfrutaba escuchándolo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, hoy en el Evangelio vemos que Jesús hace una pregunta, y esto es particular. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces las preguntas en los Evangelios las hacen los enemigos de Jesús y no Jesús. Entonces, el Evangelio de hoy es uno de los pocos casos en el que hace las preguntas es Jesús y no sus enemigos. ¿Y cuál es la pregunta que hace Jesús en el Evangelio hoy? ¿Cómo es eso de que el Mesías es descendiente de David y que David lo llame su Señor? Es decir, ¿cómo es eso de que el Mesías es descendiente de David y al mismo tiempo es Señor de David? Familia, resulta que en la época de Jesús el título mesiánico más grande y más fuerte era llamar al Mesías hijo de David. Recordemos que los ciegos, cuando le piden a Jesús curación, por ejemplo, recordemos cuando el ciego Bartimeo se acerca a Jesús a pedirle que lo cure, le dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Familia, entonces, ¿qué significa o qué se entendía por hijo de David en esa época? Familia, resulta que el último gran rey que tuvo Israel fue David, porque después de David vino Salomón, y Salomón fue esplendoroso, pero ese esplendor el pueblo lo pagó después, porque el pueblo cae en pobreza, en explotación, y entra al pueblo toda clase de brujería, toda clase de paganismo, es decir, dentro al pueblo toda clase de idolatría. Y después de Salomón no vino nada bueno, porque después de Salomón viene Roboán, y Roboán es el que divide al pueblo de Israel en el reino del norte y en el reino del sur, y de ahí en adelante el pueblo de Israel prácticamente no ha tenido independencia. ¿Qué significa esto, familia? Vea, lo último, lo más grande y más hermoso que pueden recordar los judíos es el reinado de David. ¿Qué significa entonces esto, familia? Que cuando se habla de hijo de David en esa época, significa como el retorno a los buenos y viejos tiempos. Eso era lo que estaban esperando los judíos. Pero resulta, familia, que hoy en el Evangelio Jesús cuestiona esa visión. Porque Jesús cuestiona de que el Mesías sea simplemente como una reedición aumentada y mejorada de David. Y esa pregunta que Jesús hace hoy en el Evangelio también es una pregunta para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también seguimos buscando y seguimos esperando un Mesías que traiga los viejos y buenos tiempos, un Mesías que traiga prosperidad, un Mesías que traiga abundancia, un Mesías que traiga seguridad. Y resulta que el mensaje del Mesías es diferente. ¿Por qué? Porque el mensaje del Mesías primero pasa por la renuncia, primero pasa por la exclusión, primero pasa por el rechazo, primero pasa por la cruz, para luego llegar a la resurrección. Y eso es lo que significa ser el Mesías para Cristo. Familia querida, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y permanezca para siempre. Familia, gracias por estar con nosotros, por compartir este video para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo siga llegando a más personas, a más corazones. Familia querida, la fe nos une. Chao, un abrazo grande para todos.